Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Me disculpo por el problema que tuve hoy día de conexión. Al final, no sé si fue problema de BTR, problemas de Reuna o problemas de mi computador. Pero como lo prometí, en estos momentos estoy grabando la clase. Son las 9:15 del día lunes 14. Esta clase corresponde al curso de Biología de Invertebrados que le dictamos a la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencia. Nosotros estuvimos analizando el día viernes recién pasado los dos grandes grupos de artrópodos que existen: los artrópodos quelicerados y los artrópodos mandibulados. Los artrópodos quelicerados lo habíamos terminado el mismo día viernes, pero me quedaron dos cosas en el tintero que es importante que se los señale. Una de ellas dice relación con las formas corporales de los artrópodos que nosotros vamos a examinar en este curso. Y estos artrópodos son los ácaros, las arañas y los escorpiones. Hay una mayor diversidad de artrópodos quelicerados. Muchos de ellos no existen acá en el territorio nacional y otros son relativamente escasos. Y no tienen una importancia en función de lo que necesita saber un profesor de biología. Y una de ellas, entonces, como decía, las formas corporales de ácaros, arañas y escorpiones. Y la segunda razón es que hay que diferenciar entre los ácaros y las garrapatas. Tanto ácaros como garrapatas pertenecen al orden Acari o al orden Acarina. Algunos autores hablan de Acari y otros autores hablan de Acarina. Pero ambos pertenecen, como digo, al mismo orden. Así que lo que muestra la diapositiva es válido tanto para ácaros y garrapatas. En primer lugar, el cuerpo de los ácaros en su estado adulto es indiviso. Esto quiere decir que constituyen una sola pieza. Como todo quelicerado, como apéndices corporales presentan 4 pares de patas. Las patas en algunos casos pueden ser bastante largas en relación al tamaño del cuerpo. Pueden ser patas que llevan espinas, como la que están viendo ustedes en la diapositiva, o patas peludas. En algunos casos, estas patas a los animales les ayudan a nadar. En el caso de los ácaros, que son dulce acuícolas. Además de las patas caminadoras, los ácaros llevan, como buenos quelíceros que son, llevan un par de pedipalpos, que son los que están mostrados ahí, y un par de quelíceros, que son estructuras que están más adentro. Estos pedipalpos y quelíceros están rodeando la apertura oral. Y los pálpados, como dije en la clase anterior, sirven para manipular y degustar el alimento, y los quelíceros sirven para alimentarse. Estos animales, recuerden, no mastican. Los quelíceros no son mandíbulas, no mastican el alimento.
Ellos de alguna manera lo manipulan con los quelíceros y se alimentan de alimento relativamente blando. Hay algunos ácaros que son fitófagos, e incluso algunos ácaros que son hematófagos, presentan los quelíceros estilados, es decir, como agujas. Entonces, los animales rompen la piel o rompen la epidermis de la planta hospedera y succionan ya sea la sangre o ya sea el líquido de la planta, savia, por ejemplo. Y los ácaros son en general arácnidos pequeños. Son más grandes, ligeramente más grandes que los ácaros, nombre común, la garrapata. Aquí tenemos nosotros una comparación entre ácaros y garrapatas. Los ácaros, en general, el tamaño más frecuente. Hay algunos ácaros que son un poquito más grandes, ya, pero es el tamaño más frecuente. Viene alrededor de menos de 3 milímetros, 5 milímetros. Por lo tanto, su estudio demanda microscopio. En cambio, las garrapatas son de tamaño más grande. Nunca superan el centímetro, o muy rara vez superan el centímetro, sobre todo en el caso de las hembras que están preñadas. Pero en general son de menos de 7 milímetros o menos de 1 milímetro de tamaño. Ciertamente las garrapatas son más grandes que los ácaros. La cutícula de los ácaros es delgada, pero puede llevar pelos, o bien ser una cutícula sin pelos. En algunos casos los pelos pueden ser de colores, y además de pelos pueden llevar estructuras piliformes en forma de pelo, pero más gruesas. La cutícula de las garrapatas es gruesa, desnuda, es decir, no lleva pelos. La alimentación de los ácaros es variada. Hay ácaros que son zooparásitos, ectoparásitos, y hay ácaros que son fitoparásitos. Pero también hay ácaros que viven en el suelo y que se alimentan de bacterias, se alimentan de animales pequeños, de cuerpos muertos, de animales algo más grandes. Lo mismo de materia orgánica en descomposición. Las garrapatas son ectoparásitos de mamíferos. También se encuentran en aves, pero mayoritariamente se encuentran en mamíferos. Y la forma de vida de los ácaros es muy variado. Hay ácaros, como dije, que son fitoparásitos y por lo tanto lo encontramos en el follaje de las plantas. Algunos grupos están asociados a las raíces. Lo podemos encontrar asociado al fruto, a las flores, etc. Las forma de vida de la garrapata es ectoparásito, bien adheridos a la superficie del huésped. En algunas especies de garrapata, los estados de desarrollo puede que lleven vida independiente, pero el animal tiene que pasar un periodo asociado a un huésped. Y el huésped puede ser, en caso de los animales terrestres, pueden ser ratones y otro tipo
otro tipo de mamífero. En el caso de los animales domésticos pueden ser vacas, cerdos, perros, gatos. En el caso de animales, perros y gatos que no están bien cuidadas. Algunas especies de ácaros son secundariamente acuáticas. Esto significa que los ancestros de los ácaros son terrestres y estas especies modernas, ¿no es cierto?, derivaron hacia la vida acuática. No hay especie de ácaro que sea marina, hay especies que son dulceacuícolas. Sin embargo, cuando las algas se están descomponiendo, es posible encontrar ahí ácaros que se están alimentando de la materia orgánica o de las bacterias y otros organismos, esporas de hongos, por ejemplo, que están creciendo ahí. Las garrapatas, en cambio, son terrestres. Las arañas ahora. Las arañas tienen dos regiones corporales más, no tienen, lo que quiero decir que no tienen un cuerpo indiviso, de una sola pieza, sino que tienen una región anterior, prosoma, y una región posterior, opistosoma. Una manera de diferenciar, por ejemplo, las arañas crías, ¿no?, las juveniles, de los ácaros, es fijarse si existe una unión en el prosoma y en el opistosoma. Una unión, una cintura. Y ese es un aspecto importante para diferenciar las arañas de los ácaros y garrapatas. Como buenos quelicerados tienen cuatro pares de patas. Estas patas son caminadoras, en algunos casos están adaptadas para el salto o para correr. Tiene un par de pedipalpos con la misma función de manipulación y degustar el alimento, y un par de quelíceros. En las arañas, los quelíceros están especialmente adaptadas para matar la presa. Las arañas son animales depredadores, pero de nuevo, no tienen mandíbula, por lo tanto no mastican el alimento, sino que succionan el alimento. Además, los quelíceros le sirven a las arañas para inyectar veneno. Todas las arañas tienen veneno, pero son, en algunas especies solamente el veneno es tóxico para el ser humano. Eso lo vamos a ver en una próxima clase. Ahora bien, hay arañas que tienen el cuerpo peludo, digamos, como las famosas arañas peludas, las arañas pollitos, las tarántulas, y otras arañas que tienen el cuerpo desnudo. También hay arañas pequeñitas, ¿no es cierto?, en su estado adulto, así como hay arañas grandotas que pueden ocupar la palma de una mano, como las arañas, las tarántulas que viven en algunas zonas tropicales. Muchas especies de araña construyen telas, y en las arañas, las telas, que se llama telaraña, es una proteína que se solidifica en contacto con el aire. Las glándulas productoras de tela están en el opistosoma y salen por unas estructuras conocidas con el nombre de espiráculo, que en contacto con el aire se solidifica. Y es una estructura, una escleroproteína resistente y elástica, bastante elástica. La tela de araña para las arañas sirve para muchas funciones. Sirve para desplazarse. Temas de algunos, seguramente han visto alguna araña que viene bajando del techo, como el hombre araña. Le sirve para atrapar las presas. Las presas pueden ser, en el caso de la araña grande, aves pequeñitas que se quedan enredadas
en la tela y el animal, mientras más trata de salir de la tela, más se enreda. Les sirve para poner los huevos en aquellas arañas que rodean la pared del nido con telaraña, de tal manera que los huevos queden en un lugar no tan incómodo. Las arañas tienen un desarrollo directo, es decir, ponen los huevos y después de un tiempo emerge del huevo una araña pequeñita en grandes cantidades. Pues las arañas ponen huevos en grandes cantidades. Lo mismo pasa con los ácaros y las garrapatas, una tremenda capacidad reproductora. De ahí entonces el huevo emerge una araña pequeñita que va mudando a medida que va creciendo. Otro aspecto importante de la biología de las arañas, orden Aranea, los otros dos, ácaros y garrapata, orden Acarina o Acari, es que puede existir un dimorfismo sexual bastante marcado entre la hembra y el macho. Generalmente la hembra es más grande, más agresiva. El macho es menos vistoso y más pequeñito. Bueno, ahí tienen una vista ventral de una araña hipotética, ¿no es cierto? Y lo que le quiero mostrar, aquí están las estructuras por donde sale la sed. Otro aspecto interesante de las arañas respecto de la telaraña es que eh, la, la telaraña en muchas especies tiene una organización geométrica que ha sido sometida a análisis, incluso análisis matemáticos, matemática compleja. Y la telaraña, el filamento de la telaraña tiene algunas aplicaciones industriales. Después tenemos los escorpiones. Todos los escorpiones también tienen una glándula de veneno, como las arañas, con la diferencia que la glándula del veneno está asociada a la cola del alacrán. Y se inyecta entonces el veneno mediante este aguijón que yo le estoy mostrando. Los escorpiones o alacranes son abundantes en las zonas cálidas, en desierto, y de vez en cuando, incluso por el campus de la universidad, aparece por ahí algún alacrancito ¿ya? Inofensivo. ¿Qué características tienen los alacranes en su estado adulto? Primero, tienen el cuerpo aplastado en sentido dorso-ventral. Presentan unos unos pedipalpos poco desarrollados, pero unos quelíceros bastante desarrollados, que terminan en quelas. Estos quelíceros a los animales les sirven para atacar, para defenderse y para coger a la hembra durante el apareamiento. Hacen un baile nupcial muy interesante, muy complicado. Y mientras están bailando, bueno, el macho le transfiere a las hembras paquetes de espermatozoides. Ciertamente los alacranes tienen cuatro pares de patas. Los alacranes son depredadores. Viven generalmente bajo piedras, en ambientes arenosos. Las especies que tenemos nosotros, si bien es cierto, son venenosas para las presas de las cuales los animales se alimentan, pero no necesariamente son peligrosos para el ser humano, para el chileno. Sin embargo, a veces hay características individuales de las personas que le provocan reacciones alérgicas, hinchazón de la zona inyectada.
y dolor de la zona y calor en la zona inyectada. No se registran muertes por el veneno de los alacranes acá en Chile. En otras partes sí, los alacranes tienen un veneno potente que pueden causar la muerte de alguna persona. Los alacranes tienen una particularidad bastante interesante, son animales nocturnos y si usted lo ilumina con el luz ultravioleta, la cutícula refleja la luz ultravioleta con un ligero cambio de color. O sea, dice en otras palabras, los alacranes brillan en la noche sujetos a la radiación de ultravioleta. ¿Ya? Y ahí es un método de captura de los alacranes. No le voy a dar la palabra porque no hay nadie escuchándome, pero que cuando escuchen la clase ustedes en sus casas puedan surgir algunas preguntas. ¿Cuáles son las relaciones de los ácaros, arañas y escorpiones con el ser humano? Bueno, ácaros y garrapatas pueden transmitir enfermedades, ¿no es cierto? Virus, bacterias, hongos. Las garrapatas y los ácaros son ectoparásitos. Es más común la presencia de ácaros en el ser humano que la presencia de garrapata. Pero cuando la gente está en condiciones de abandono, ¿no es cierto? Gente que vive en condiciones de calle o en extrema pobreza, es posible que presenten garrapatas. Bueno, está la inyección de sustancias tóxicas, venenos, cuando las arañas entierran sus quelíceros, los ácaros también, los alacranes también. Bueno, al momento de enterrar sus quelíceros en la piel o el aguijón en el caso de los alacranes, pueden inyectar agentes de infección, de tal manera que la zona de la picadura en el caso del alacrán o de la mordedura, en el caso de las garrapatas, ácaros y araña, se infecta. Pero particularmente en el caso de las arañas, como son depredadores, sus presas favoritas son insectos que ellas se encuentran en el follaje. Bueno, son un agente importante del llamado control biológico. O sea, el uso de depredadores, en este caso araña, para controlar insectos plaga. Larvas de mariposa, por ejemplo, pulgones, otro tipo de insecto perjudicial a la agricultura. Bien, eso es lo que yo les quería señalar respecto de los artrópodos quelicerados. Ahora nos vamos a ir respecto de los artrópodos mandibulados. Los artrópodos mandibulados son artrópodos, ¿no es cierto?, como el nombre lo indica, que tienen mandíbula. En este caso, las mandíbulas reemplazan a los quelíceros y maxilas reemplazan a los pedipalpos. Se ha dicho en otras palabras, los artrópodos mandibulados no tienen ni quelíceros ni pedipalpos, mandíbulas y maxila. Lo otro interesante de los artrópodos mandibulados, que hay un grupo de artrópodos mandibulados bastante importante que están asociados al ambiente terrestre. Y ahí tenemos los insectos, los 100 pies, los 1000 pies, y artrópodos que están asociados al ambiente acuático, particularmente el marino. Y ahí tenemos nosotros los
crustáceos. Nos vamos a focalizar por ahora con los mandibulados terrestres. Ejemplo de artrópodos mandibulados terrestres, ya les señalé, insectos, los 100 pies, los 1000 pies, que son los más comunes, pero hay otro conjunto de artrópodos mandibulados que son abundantes en los suelos de bosque. Son en general animalitos pequeños que hay que estudiarlo con lupas o con microscopio compuesto. Los paurópodos, los sinfilos, los pentastómidos son mandibulados parásitos. Los tardígrados, los colémbolos, los onicóforos. De todos los que le he nombrado yo, los parásitos, en sentido estricto, también tenemos insectos que son parásitos, por supuesto. Pero este grupo está representado, los pentastómidos, exclusivamente por mandibulados parásitos. Nosotros no nos vamos a referir a todos los artrópodos mandibulados, solo nos vamos a focalizar en los insectos. Esto ya lo vimos en la clase pasada, bueno, pero ahí tienen algunos ejemplares de los más grandes de los insectos. Pero hay insectos que son de tamaño pequeño y hay que estudiarlos con microscopio estereoscópico, qué sé yo. Pero también hay insectos bastante grandes, como lo que se muestra en la pantalla, ¿no es cierto? Vean ustedes este escarabajo Goliat comparado con la mano de la persona que lo sostiene, o este otro escarabajo en el brazo de esta niña, o este otro escarabajo coleóptero en el brazo de este señor. Estos animales de tamaño tan grande dentro de los insectos son excepciones. Porque un animal tan grande, ¿ya?, con una cutícula externa que comparada al tamaño le es pesado, se le dificulta, entre otras cosas, el volar. Y, por supuesto, escapar de condiciones ambientales adversas o escapar de depredadores. Así que, en general, los insectos también presentan un tamaño relativamente pequeño, pero nunca tan pequeño como los ácaros. Los ácaros son microscópicos o casi microscópicos. Hay que tener el ojo entrenado para verlos sin la ayuda del microscopio. Ahí tienen también otra diapositiva que muestra un conjunto de colores y de formas de la enorme diversidad de especies de insectos que hay. La mayor diversidad de insectos se encuentra en las regiones tropicales. Bueno, esta tabla la habíamos analizado, este diagrama, lo habíamos analizado mostrando, ¿no es cierto?, que más del 50% de todas las especies de seres vivos corresponden a insectos. Y 4 órdenes de insectos hacen el 50% de todas las especies de seres vivos descritos. Ya se lo había hablado, los coleópteros, los dípteros, los himenópteros, los lepidópteros. De tal manera que son animales muy comunes en la naturaleza. También las causas del éxito de los insectos, lo analizamos en la clase pasada, el viernes: tamaño pequeño, potencial reproductivo, un alto potencial reproductivo, capacidad de vuelo, diversidad adaptativa de los apéndices, sistema traqueal y excretor, coevolución de las plantas. En términos de biomasa, las plantas presentan una mayor biomasa que el resto de los animales. En términos de especies, los animales son más diversos, en términos de especies. En términos de biomasa, ¿ya?, las plantas son muchísimo más biomasa, tienen mucho más biomasa que los animales. No por nada el color de
el ambientalismo, el color del naturalismo, el color de los ecologistas, ya es verde, porque el mundo es verde. ¿Ya? De tal manera que para los insectos el coevolucionar con las plantas fue tremendamente importante. Alimento, protección, y en retribución de ellos, ¿no es cierto?, los insectos, sobre todo polinización, ¿ah? O la, la dispersión de otros agentes de reproducción de las plantas, como las esporas, por ejemplo. También hablamos nosotros de las regiones corporales. Los insectos tienen 3 regiones corporales. La región anterior, cabeza, que lleva un par de antenas, los ojos, la armadura bucal, la región del medio, que lleva las alas, 3 pares de patas, y el abdomen. Analizamos nosotros las regiones corporales en esta langosta. En la cabeza, el ojo compuesto, el ojo simple. Los insectos tienen un par de ojos simples y un número impar de ojos simples, llamados ocelos. El ojo compuesto es una maquinaria visual. Hay insectos que cubren los 360 grados o casi los 360 grados de su campo visual. Entonces el animal ve lo que está ocurriendo exactamente al lado derecho de su pata derecha y lo que está ocurriendo al lado izquierdo de su pata izquierda. El ojo compuesto de los insectos forma una imagen que se llama imagen en mosaico. Y esta imagen es como estos cuadros, ¿no es cierto?, antiguos que habían, que se pintaron en el medioevo, que se llaman mosaico, que usted lo mira de lejos y ve el cuadro completo. Pero si se acerca, ve las pequeñas cosas con las cuales está construido el mosaico, el cuadro. De la misma manera, si tiene un puzzle, usted, cada pieza, ¿no es cierto?, es una parte de la figura que representa el puzzle. Y usted aprecia, ¿no es cierto?, la figura completa cuando tiene construido, tiene todas las piezas del puzzle ordenadas. Y puede incluso hacer un cuadro, ¿no es cierto?, y adornar el living con ese puzzle, ¿no? En la imagen que forma el ojo compuesto se basa más o menos en este mecanismo, para que lo entiendan de manera relativamente simple. Yo les señalé también que las regiones corporales, ¿no es cierto?, están especializadas, que era un aspecto importante del avance evolutivo de los artrópodos, están especializados. En el caso de los insectos, la región anterior, cabeza, está adaptada a la cosa sensorial, ¿no es cierto?, y a la adquisición del alimento. De nuevo, ahí tenemos nosotros un par de antenas, o compuestos, ojos simples, y aquí tenemos las piezas de la armadura bucal. Acá tenemos el tórax, ¿no es cierto? No todos los insectos tienen alas, muchos insectos tienen 2 pares de alas, pero hay un grupo de insectos que solo tiene un par de alas. Las patas, ya también, así como las alas, son bastante, y también las antenas, dicho sea paso, son bastante variables en términos de forma, función y tamaño. Por ejemplo, estas 3 pares de patas que tenemos acá, esta pata que están viendo ustedes es una pata adaptada para el salto. Y estas 2 patas están adaptadas para que el animal pueda afirmarse a la hierba donde se está posando y alimentando. Las langostas no son buenas caminadoras. Se desplazan caminando de manera torpe, pero pegan su salto y con las alas entonces
se desplazan a una mayor distancia. Algunas pueden volar bastante, como en el caso de la langosta migratoria, que se desplaza en el norte de África varios kilómetros. Lo mismo pasa con la langosta migratoria argentina. Grandes distancias. En otros insectos, como en los mosquitos, por ejemplo, las patas son largas y son patas posadoras. El animal no corre, no camina, ¿ya? Sino que es mal corredor. Eso es lo que le quiero decir. El mosquito, mal corredor, mal caminador. Porque, claro, el animal tiene un cuerpo delgado, alas potentes, así que energéticamente le es más barato volar. Entonces, ¿para qué tiene las patas largas y livianas? Bueno, para posarse sobre el lugar donde va a obtener el alimento. Por tanto, las hembras de mosquito necesitan sangre para poder formar huevos, para la ovogénesis. Y por lo tanto necesita que no que el sujeto que va a proveer la sangre no lo siente. Los insectos que viven en el agua, ¿ya? Las patas están adaptadas para nadar, son bastante buenos nadadores. Los que viven en el suelo, las patas están adaptadas para cavar en el suelo. Las abejas tienen patas adaptadas para transportar el polen. De nuevo, las abejas, si ustedes han visto, tienen algunas dificultades para caminar, y lo otro. Pero claro, cuando son molestadas rápidamente emprenden el vuelo. Y si usted las ve, lo siento, saliendo de una flor, van a ver que las patitas, sobre todo el tercer par de patas, cargadas de polen. Polen, las patas se ven amarillas. En el caso de los insectos ectoparásitos, como los piojos, bueno, las patas son chuecas y cortas que le permiten al animal adherirse a la piel del huésped o a los pelos, agarrarse a los pelos del huésped. Las pulgas, el tercer par de pata de las pulgas es una pata saltadora. La pulga tiene el cuerpo aplanado. A ver, no. La pulga tiene el cuerpo comprimido, o sea, lo tiene estrecho del lado derecho al lado izquierdo. O sea, dicho en otras palabras, el eje de simetría derecho-izquierdo ¿ya? Es bastante menor que el eje de simetría antero-posterior. Entonces el animal está comprimido. Y eso le permite a la pulga desplazarse con cierta comodidad entre los pelos del huevo. Y si el animal es molestado, ¿no es cierto?, pega un salto que le permite escapar de la posible reacción del huésped. Animales buenos caminadores son obviamente las hormigas, por ejemplo, las baratas, los cucarachos, etc. Esto también lo vimos, la organización interna, y ahí creo que quedamos. Tiene los sistemas completos. Pero ¿cuáles son los sistemas que a estos animales les da una ventaja o les dio una ventaja adaptativa? De esto tenemos el sistema traqueal. El sistema traqueal, ya se los describí, es un sistema de conductos que terminan en la célula muscular. Incluso puede darse el caso que terminen dentro de la célula muscular en contacto con la mitocondria. Pueden incluso hasta
dentro de la mitocondria. De tal manera que el aporte de oxígeno llega inmediatamente, de manera directa a la estructura celular que está liberando la energía, y la salida del anhídrido carbónico directamente hacia el medio exterior. Por lo tanto, estos animales son capaces de hacer un esfuerzo muy sostenido y un esfuerzo grande para el tamaño corporal que tiene, sistema traqueal. Otro elemento, otro sistema importante es el sistema excretor, representado por túbulos de Malpighi o Malpigio, en honor del zoólogo que los descubrió. ¿Ya? Los insectos, los artrópodos en general, no orinan. ¿Ya? No orinan. De tal manera que los desechos de la excreción del metabolismo proteico lo mezclan con las fecas. De tal manera que cuando el animal defeca, en la feca va alimento no digerido mezclado con desechos de la excreción. Y los tubos de Malpighi son bastante eficientes para recuperar el agua. Porque el agua para estos animales es tremendamente importante, porque son animales pequeños y expuestos a la radiación solar, al calor, pierden agua con mucha... A ver, la cantidad de agua que pierden en relación al tamaño corporal es bastante mayor que animales más grandes. Por lo tanto, los túbulos de Malpighi son tremendamente eficientes, ¿ya?, en capturar el agua. Por eso que nosotros encontramos animales, insectos viviendo en pleno desierto, hormigas, por ejemplo, en pleno desierto, y siendo activos ya a las horas de mayor calor. Entonces piensa una hormiga que se está desplazando y tiene que agarrar un trozo de hoja que es pesada para el tamaño corporal, ya tiene que agarrar con su mandíbula. Es un tremendo esfuerzo. El otro sistema que es importante como ventaja adaptativa es el sistema reproductor, que es complejo. ¿Ya? Si bien es cierto, estos animales tienen sexos separados, hay machos y hembras, se tienen que aparear, pero las hembras tienen una tremenda capacidad para poner huevos. Piensen ustedes la cantidad de individuos que puede haber en un hormiguero, la cantidad de individuos que puede haber en un avispero. No por nada se llama hormiguero, avispero o termitero, la cantidad de termitas que pueden haber en la cantidad de moscas que pueden haber en un basural informal. El otro día apareció en la noticia, ¿no es cierto? El profesor Pizarro apareció entrevistado en la noticia. La gente se quejaba de plagas de moscas. Claro, la gente vivía cerca de basurales informales. Y también, algo importante, para esto, la presencia de un sistema endocrino que regula sobre todo el desarrollo de los animales, de los insectos. Recuerden que los insectos, no todos, la mayoría de los insectos presentan desarrollo metamórfico. Esto quiere decir, la metamorfosis es un proceso, también un fenómeno biológico, ¿no es cierto?, que implica cambios postembrionarios. O sea, del huevo, por ejemplo, emerge un individuo que es totalmente distinto del adulto, en algunos casos. Y eso está regulado por el sistema endocrino. Bueno, los aspectos importantes de la biología de los insectos están en el desarrollo. Los insectos presentan
tres tipos de desarrollo. Un desarrollo sin metamorfosis, dice en otras palabras, del huevo emerge un insecto chiquitito. Son las formas más primitivas de los insectos. Hay otro grupo importante de desarrollos, otro grupo importante de insectos que presentan un desarrollo que se llama desarrollo paurometábolo. Paurometábolo. Y presentan el fenómeno biológico conocido como paurometamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del huevo emerge un individuo juvenil parecido al adulto, llamado ninfa. La característica, las diferencias principales entre el adulto y la ninfa son: uno, no tiene las alas; dos, es de tamaño relativamente, es de tamaño menor que el adulto; y tres, que la cutícula no está endurecida, no está sólida como en el caso del adulto. Tienen desarrollo paurometábolo, por ejemplo, la langosta. Pero huele la langosta, emerge una ninfa que tiene las alas vestigiales, y las alas van creciendo externamente. O sea, a medida que la ninfa va aumentando en madurez, acercándose al estado adulto, las alas se le van alargando de manera externa. Si la langosta es de un color arena, por ejemplo, café claro, en el estado adulto, bueno, las ninfas son de un color ligeramente verdoso, amarillo verdoso. Si usted toca a las langostas en el estado adulto y las encuentra duras, bueno, en el estado ninfal las encuentra de cutícula blandita. Y el tercer tipo de desarrollo es el desarrollo holometábolo. Holometábolo. También se conoce como desarrollo completo. El insectos que tienen desarrollo holometábolo presentan la metamorfosis llamada holometamorfosis o metamorfosis completa. Del huevo emerge un gusano, que nosotros llamamos larva. Ese gusano es activo, no es un insecto, es una larva de insecto. Con aspecto de gusano. Es activo, se desplaza, ¿no es cierto? Vive en un ambiente distinto, el que vive el adulto, busca alimento, y después, ¿no es cierto?, entra en un estado de reposo, conocido con el nombre de pupa. Y en el interior se están formando los órganos del adulto, entre ellos las alas. De tal manera que cuando emerge de la pupa el adulto, también llamado imago, el animal emerge con sus alas completas. Solo las tiene que extender, traga aire, qué sé yo, y ¡pum! Es una maravilla verlo. Traga aire, y las alas tienen una estructura que se conoce con el nombre de vena, y el bicharraco, al tragar aire, el aire se va por estos conductos llamados venas, y ¡plop! Se expira el ala. Por supuesto que el animal no puede volar rápidamente en esos minutos. Ahí tambalea un poco pero dura poco esa dificultad para moverse. Entonces tenemos 4 tipos de desarrollo: el desarrollo ametábolo, no hay metamorfosis; el desarrollo paurometábolo, el desarrollo paurometábolo, ¿no es cierto? Hay paurometamorfosis; el desarrollo holometábolo con holometamorfosis; y para algunos tipos de insectos acuáticos hay un estado de desarrollo especial que se conoce con el nombre de hemimetamorfosis. Hemimetamorfosis. No todos los insectos presentan hemimetamorfosis. No todos los insectos son
insectos acuáticos me refiero, hemimetábolos. Un ejemplo de insectos acuáticos hemimetábolos es los matapiojos. Entonces, el estado inmaduro se conoce con el nombre de náyade. Náyade. En cambio, los coleópteros acuáticos, bueno, del huevo emerge una larva, no una náyade. De los mosquitos, ¿no es cierto?, emerge una larva, no una náyade. Y después la larva del mosquito se transforma en una pupa. La larva del coleóptero acuático se transforma en una pupa. Náyade se da en dos grupos de insectos acuáticos, los odonatos y los efemerópteros. Odonatos y efemerópteros. La reproducción. Ya les señalé que la reproducción, las hembras tienen una tremenda capacidad de poner huevos. Por supuesto que no todos los insectos son así, ¿no es cierto? Pero hay insectos que sacan ventaja de esta capacidad. La reproducción ya requiere de un macho y de una hembra, requiere de apareamiento. Las hembras liberan huevos que pueden liberarse en el suelo, liberarse en la vegetación, liberarse en el agua, en la superficie de animales, etc. Pero existen mecanismos especiales que no demandan de la presencia, en algunos casos, ni de la hembra, y en otros casos se manda de la presencia del macho. En el caso de la partenogénesis, ¿ya?, la hembra empieza a poner huevos activos y libera al medio ambiente huevos activos con embriones, pero no necesita del macho. Estos son llamados huevos virginales, huevos partenogenéticos. Muchas especies de insectos de importancia económica recurren a este mecanismo cuando las condiciones ambientales les son favorables. Los machitos, ¿ya?, son pocos en la población. El otro tipo de reproducción es la reproducción conocida con el nombre de poliembrionía. Ahí no es la hembra, ¿ya?, la que da origen a nuevos individuos, sino que son los estados juveniles, las larvas. No, estoy mal. La paidogénesis, en los estados juveniles, en el interior de la larva, del gusano, ¿no es cierto?, hay células que empiezan a formar nuevos individuos. De tal manera que el gusano madre muere, pero deja en libertad a N gusanos formados por este mecanismo. De tal manera que tenemos un huevo, da origen a un gusano, ese gusano en su interior tiene células que dan origen entonces a embriones. Y de ahí aparece, ¿no es cierto?, un número importante de juveniles cuando el adulto muere. Y después tenemos la poliembrionía, ¿ya?, que el huevo que se está dividiendo por metamorfosis, que se está dividiendo por mitosis, las células resultantes se separan y cada célula da origen a un embrión independiente. Entonces, de un huevo fertilizado pueden salir N individuos. Y eso ciertamente ayuda a la reproducción de esta especie de insectos. Generalmente, insectos que tienen este tipo de mecanismos son insectos con importancia económica para la agricultura. El vuelo. Ya les señalé, ¿no es cierto?, que los insectos, junto con las aves y los murciélagos, son los únicos que pueden volar. ¿Ya? Las alas de los insectos no son lo mismo que las alas de las aves y de los murciélagos. Hay parecido entre las alas de los murciélagos y las alas de las aves, que son las extremidades anteriores, transformadas en alas. Pero en este caso,
el ala son expansiones de la cutícula que le permiten al animal volar, porque son expansiones articuladas a la pared dorsal del cuerpo del animal. Ahora bien, no todos los insectos tienen alas. Los insectos primitivos carecen de alas. Así como carecen de metamorfosis, también carecen de alas. Después hay un grupo importante de insectos, como las langostas, por ejemplo, donde las alas se desarrollan externamente. Y otro grupo importante de insectos donde las alas, aquellos insectos con desarrollo holometábolo, donde las alas se desarrollan internamente. Mm. El número de alas que hay en un insecto más frecuente, digamos, son 2 pares de alas. Pero hay todo un orden de insectos, los dípteros, donde las alas están representadas en un solo par. La función de las alas es variada. La principal función es el desplazamiento del animal. Pero también las alas sirven de atracción entre los sexos. Los insectos se reconocen por sustancias químicas que las hembras eliminan al medio ambiente, pero también, ¿no es cierto?, por el colorido o la forma o los diseños de las alas. También tienen una función de protección, ¿ya? Porque alas extinguidas a los insectos los puede ocultar ocultar de depredadores en sustrato donde el color del ala es el mismo color del insecto. Perdón, el color del sustrato bendigo es el mismo color de las alas, entonces los insectos pueden estar reposando con las alas extendidas y el insecto no se ve. Y en algunas ocasiones, cuando un insecto, unas polillas grandes, ¿no es cierto?, son molestadas por algún depredador, el insecto abre las alas de manera imprevista y tienen en el segundo par de alas unas manchas que se llaman manchas ocelares, ¿no es cierto?, que cuando se expanden, se extienden bruscamente, parecen ojos. Y se interpreta que eso puede asustar a algún depredador, algún ratón, por ejemplo. Y el ratón puede interpretar esas manchas ocelares, ¿no es cierto?, como el rostro de una lechuza, que es un depredador característico de los ratones. Alimentación. Los insectos tienen una muy variada alimentación. Hay insectos carnívoros, hay insectos herbívoros. Dentro de los herbívoros, ¿no es cierto?, hay insectos que se alimentan de la hoja, de la raíz, del fruto, de la flor, de la semilla. Ahora, los insectos carnívoros, ¿no es cierto?, depredadores, generalmente se alimentan de otros insectos, de materia orgánica de origen animal, que se está descomponiendo, insectos que son hematófagos, insectos que se alimentan de líquidos vegetales, savia o néctar. Hay insectos, como ustedes saben, con las termites, por ejemplo, que se alimentan de celulosa. Sabemos nosotros que las termitas no tienen enzimas que digieren la celulosa y para eso establecen mecanismos de colaboración, ¿no es cierto?, mutualismos con bacterias o con protozoos que sí tienen las enzimas que digieren la celulosa. Dicho en otras palabras, ¿ya?, prácticamente de la materia orgánica disponible,
En el ambiente no hay ninguna que los insectos no puedan alimentarse. ¿Mm? Y esto obviamente le genera una tremenda oportunidad a los insectos de ser abundantes y oportunidades de diversificación, porque en ambientes complejos, bosques, por ejemplo, bueno, los insectos eh, encuentran lugares donde esconderse, ¿no es cierto?, protegerse del medio ambiente o de los depredadores, de los factores negativos, ¿no?, del ambiente, frío, incluso incendios. Y por otro lado, hay alimentos en, en cantidad. Aquí tenemos nosotros la llamada metamorfosis completa o holometamorfosis. Tenemos los huevos, de los huevos emergen las larvas, de las larvas emerge la pupa, de la pupa emerge el adulto o imago. Esta metamorfosis, holometamorfosis, es característica de grupos de insectos como los dípteros, por ejemplo, como los lepidópteros, como los himenópteros, abejas, avispas. Ya les señalé, ¿no es cierto?, que la larva es en el estado móvil y la pupa es en un estado estacionario, y ciertamente el imago es un estado móvil, pero cuyo fin, más que alimentarse, es reproducirse. Después tenemos la metamorfosis incompleta o paurometamorfosis, insectos paurometábolos, que del huevo emerge una ninfa, ¿no es cierto?, o sea, un individuo juvenil parecido al adulto, es más pequeño, tiene la cutícula más delgada, y con las alas cortas que le van creciendo, ¿no?, a medida que se va acercando al estado adulto o imago. Ejemplo de esto son las vinchucas, las cucarachas, no confundir las baratas, a pesar que hay un enredo ahí, la gente le llama cucaracha a los coleópteros negros. Estoy hablando de las baratas, las que aparecen en las noches, las que son de un color de café y que generalmente abundan en las cocinas, en los baños. Las langostas, ciertamente. Y un caso especial de esta metamorfosis es la hemimetamorfosis que encontramos nosotros en los odonatos y en los efemeróptera, donde el estado intermedio, el estado de desarrollo, ¿no es cierto?, se conoce con el nombre de náyade. Ahí tenemos la ala, hay diferentes tipos de alas. Ahí tienen ustedes manchas ocelares. Este es una mariposa bastante grande. Este tipo de ala se conoce con el nombre de ala escamosa. Tiene en la superficie del ala cubierta por escama, que es lo que le da el color al color ala. Y esas estructuras que ven ustedes ahí son conductos llenos de aire que le dan la rigidez al ala. Ahora, algunos animales durante el reposo pueden extender las alas dobladas hacia atrás, como las moscas, por ejemplo. Y cuando vuelan, pueden expandir las alas a los lados. Otros, como los matapiejos, en el reposo, no pueden doblar las alas hacia atrás, así que las extienden. Se considera una articulación primitiva el hecho que los animales no puedan doblar las alas hacia atrás. Ciertamente las alas los animales la pueden subir y bajar para poder volar,
a una velocidad bastante grande. ¿Mm? Ahora, si nosotros comparamos la capacidad de movimiento de las alas de los insectos con la capacidad de movimiento de los brazos nuestros, bueno, nosotros tenemos de nuestros brazos una tremenda capacidad de movimiento. Podemos mover nuestros brazos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, y en redondo, 360 grados. Mm. Esa es una de las tantas ventajas adaptativas que tenemos nosotros. Mm. Así como los monos, nosotros nos podemos subir a un árbol. No con la facilidad de los monos, pero todavía tenemos esa habilidad. ¿Ya? Pero también, ¿no es cierto? Podemos manejar nuestras, nuestros brazos como un boxeador, mover nuestros brazos al ritmo de un boxeador, bueno, boxeador. Y lo mismo, ¿no es cierto? Podemos girar las manos en 360 grados, girar los brazos en 360 grados. Las manos no, estamos un poco más restringidos en movimiento, a pesar que también tenemos un movimiento relativamente circular. No usamos mucho ese movimiento, a menos que uno sea artesano, por ejemplo, o trabaje dándole vuelta a una rueda, qué sé yo, ¿no? Como antiguamente. Había gente que movía, ¿no es cierto?, unas ruedas para hacer estirar la lana, la pita, qué sé yo. Pero eso nosotros ahora no lo usamos tanto. Tampoco usamos mucho el movimiento circular del brazo, pero esas son potencialidades que, que tenemos, que no la tienen ni las aves, ni los murciélagos, menos los insectos. Resumiendo, ¿no es cierto? Los insectos son de hábito terrestre y en el hábito terrestre se asocian a la vegetación, se asocian al suelo, se asocian a los animales, pueden vivir bajo rocas, etc. Formas de vida, hay formas de vida independientes, ¿eh? O formas de vida en sociedad, como las abejas, las termites, las avispas. Incluso en algunas agrupaciones que no necesariamente corresponden a sociedades con división del trabajo, como el caso de las hormigas, ¿no es cierto?, los soldados, las reinas, ¿no?, y los obreros, en el caso de las abejas. ¿Sí? Pero sí son agregaciones también de insectos, como por ejemplo las langostas, ¿no?, migratorias, que se juntan en una parte y de ahí se comunican entre ellas y emprenden vuelos de manera unísona al mismo tiempo. Y bueno, la mayoría de los insectos son de vida independiente, y se juntan para parearse. Y bueno, y también, como hemos dicho, hay forma de vida ectoparásita. Interacciones ecológicas, hay un grupo de organismos que mantiene interacciones ecológicas con medio mundo, bueno, esos son los insectos y también, ¿no es cierto?, podemos señalar que son causas del éxito adaptativo de los insectos. O sea, las interacciones ecológicas más obvias, ¿no?, espectaculares, son la polinización, ¿no?, que se piensa que la explosión de la diversidad de las plantas con flores se debió a los insectos, y la explosión de los insectos, es decir, la explosión de los insectos se debió a la explosión de las plantas con flores, y la planta con flores ya influyó sobre la explosión de los insectos. Pero ya hemos visto que establecen relaciones ectoparásitas, ¿no es cierto? Relaciones de protocooperación, relaciones de mutualismo, ciertamente relaciones de competencia.
con el ser humano incluso, cuando se expresan en términos de plagas que afectan a la agricultura o afectan, ¿no es cierto?, a los animales domésticos, vacas, por ejemplo, caballos, etcétera. Bueno, este asunto de la diversidad taxonómica, número de especies, lo van a analizar con el profesor Pizarro, si es que ya no lo han hecho. Y las relaciones con el hombre, bueno, nosotros la podemos analizar desde el punto de vista de relaciones beneficiosas, relaciones perjudiciales. Bueno, en el largo plazo, en el horizonte, los insectos son organismos beneficiosos para el ecosistema. Y si son beneficiosos para el ecosistema, son beneficiosos para el ser humano. Aun cuando, ¿no es cierto?, hay especies de insectos que causan daño a la agricultura, causan perjuicio a las posesiones del ser humano, le transmiten algunos agentes patógenos, etc. Pero mirado en el abanico de las relaciones ecológicas, los insectos son más beneficiosos que perjudiciales en su rol ecológico. Y esto se está, o sea, el ser humano común y corriente está tomando sentido, bastante, está tomando comprensión de la importancia que tienen estos organismos. Y hay preocupación, por ejemplo, con la desaparición de las abejas, preocupación a nivel mundial con la desaparición de las abejas, los problemas que está teniendo una mariposa que realiza migraciones de Estados Unidos a México, en México a Estados Unidos, y al lugar donde llega, ¿no es cierto?, contribuye, así como el eclipse contribuyó a la economía del sur de Chile, estas migraciones contribuyen a la economía de esos lugares, de esas pequeñas localidades. Pero están desapareciendo por deterioro del hábitat, destrucción de los bosques tropicales, donde los animales anidan, ¿no es cierto?, ponen sus huevos en grandes cantidades, y después a los lugares donde llegan en su estado adulto también alterados, el ruido, sonido de toda naturaleza que a los animales los desorienta, ¿ya? Cambio en el paisaje con los cuales el animal se puede orientar. O sea, donde había un bosque pusieron una cancha de golf, por ejemplo, y el animal para, qué sé yo, esperaba una cierta radiación, ¿no es cierto?, de parte de la vegetación que conoce por sus ancestros, y se encuentra que hay una radiación totalmente distinta. ¿Para dónde voy? Pero, insisto, en el largo plazo, mirado a la cosa más allá de lo inmediato, los insectos son más beneficiosos que perjudiciales. Por eso ustedes, cuando sean profesores, tendrán que transmitir estos mensajes a sus estudiantes, porque la idea es lograr desarrollar ciudadanos respetuosos del entorno. Y los insectos forman parte importante del entorno por la abundancia que, que tenemos de estos animales. Creo que esta es la última diapo. Ya. Aquí, insectos beneficiosos. Insectos beneficiosos, bueno, el beneficio. La polinización, ya se lo he señalado. Producción de sustancias de valor comercial, como la miel, por ejemplo, la seda. Antiguamente, bueno, todavía se usa algunos colorantes, el carmín, por ejemplo. Hay un bicho que crece sobre los cactus, incluso había una crianza de este bicho aquí hacia el valle,
un pigmento rojo, ¿no es cierto?, que se usaba bastante en la antigüedad para teñir las telas. Ahora, la contribución a eliminar los desperdicios orgánicos. Los insectos xilófagos, los que se alimentan de madera, madera que ha caído ahí de árboles viejos, qué sé yo, o madera que ha quedado a consecuencia del bosque, coprófagos que se alimentan de materia fecal, sobre todo cuando hay grandes cantidades de animales que producen materia fecal. No se crían grandes cantidades de vacas para la producción de leche, producción de carne, y los insectos carroñeros. Los insectos que viven en el suelo, como los termites, las hormigas, mejoran la aireación del suelo y lo enriquecen adicionando materia orgánica. Los animales defecan, echan su desecho de excreción junto con la feca. Y bueno, son alimentos para peces, ranas, y en algunos lugares los insectos son consumidos por los seres humanos. Y no olvidar, ¿no es cierto?, que las mariposas y los coleópteros son objetos de colección, aficionados. Y en este sentido también hay mucho contrabando de insectos, sobre todo de especies tropicales, que se transan en el mercado ilegal, digamos. Muchas especies de insectos atraídos por los coleccionistas adquieren grandes valores en estos mercados ilegales y son bastante codiciados, y buscados por, por quienes colectan y capturan estos animales. Así que muchas especies están en especies tropicales, objetos de colección, de tráfico ilegal, están protegidas por ley en los respectivos países, sobre todo países, México, por ejemplo, Brasil, Perú. Ya tienen ustedes conserva ya de, eh, de unos himenópteros, unos hemípteros acuáticos, vinchucas de agua, para consumo humano. Y ahí tenemos el gusano, ¿no es cierto?, entre ellos gusano de maguey, que se consume en México, y recuerden que en México se consumen, ¿no?, especies de chapulines, le llaman los mexicanos, chapulín colorado, ¿no?, de chapulines. Yo una vez probé, pero bueno, nosotros no estamos acostumbrados. Saben como estos chapulines, saben como, no sé si han comido ustedes, yo lo encontré parecido a castaña, ¿no?, o avellana, asadas al fuego, a la llama de madera, de leña, digamos. Y ahí está una abuelita dándole de comer a una niña que se llama estos gusanos de magüey. Y ahí tienen ustedes objetos de colección. Bueno, los coleccionistas son fanáticos de la forma de presentar los insectos. Hay toda una técnica que demanda mucha delicadeza en el montaje de los insectos para colecciones. O sea, colecciones privadas, gente que se entretiene con esto, ¿no es cierto?, se relaja, así como hay artesanos que trabajan la madera ah, con herramientas finitas. Aquí se trabajan los insectos con herramientas finitas, y para qué decir
en los museos de historia natural, que tienen grandes colecciones de insectos. Mariposas y coleópteros resultan ser los más, mariposas diurnas, ¿ah? Resultan ser los más atractivos por los coleccionistas. Y también han sido inspiración en algunas culturas, ¿no es cierto? Y tienen ustedes un bordado con hilos de seda inspiradas en una mariposa. Ah, este es un arte antiguo japonés. Y ahí tenemos nosotros una joya, una suerte de brazalete, ¿no es cierto?, inspirado en un coleóptero, ¿no?, un pololo, nosotros llamamos pololo café, un tipo de pololo que es verde, eh, venezolano. Y aquí tienen ustedes una inspiración también china, platería, por cierto, con insectos eh, de adorno, ¿no?, labrados ahí. Y recuerden que, y aquí tenemos el, algunas especies de insectos en el antiguo Egipto fueron objetos de culto. Yo no sé si han visto ustedes la película La Momia, que hay un momento en que ya el coleóptero del desierto se empieza a comer a la gente. Y bueno, ahí tenemos nosotros una estampilla francesa que honra a la langosta migratoria africana. Una bestia que genera mangas de langosta, que la manga está constituida por varios miles de individuos. Miles de individuos. Y que cuando se dejan caer sobre un cultivo de maíz, por ejemplo, trigo, eh, eh, representan un peso bastante grande sobre el cultivo. Y en cosas de hora, digamos, el cultivo lo llevan a hacer. Maíz, se comen el tallo, la hoja, la mazorca, y se va. Ah, y cuando llega el estado, ¿no es cierto?, el momento de reproducirse, bueno, ponen huevos en el suelo. Y durante un gran periodo, ¿no?, la langosta es solitaria. Y no se sabe exactamente qué es lo que gatilla que el animal se transforma en langosta gregaria. O sea, el animal tiene una fase larga como langosta solitaria, que no es una plaga, anda por ahí, anda por allá, ¿no?, y de repente empieza a entrar en la fase gregaria. Se empiezan a comunicar entre ellos y se empiezan a juntar, así como que no quiere la cosa, en algunos lugares. Y de repente ¡pum!, se agrupan cientos de individuos y levantan vuelo. Han sido capaces de echar abajo avionetas. Hace poco nomás hubo un problema en el norte de África con esta langosta. Ahora esta langosta es de los tiempos bíblicos, de la época de los esclavos hebreos y los egipcios, de la época de Moisés. Bueno, ahí tienen ustedes las referencias. Todas estas son libros de biblioteca que no tienen acceso por estar todos cerrados, pero si tienen alguna consulta, ya, nos vemos la próxima semana.
Nuevamente, chiquillos y chiquillas, me disculpo por el problema de hoy día, pero comencé a las 4 en conectarme, a las 4:15 no había ninguna señal, y ahí estuve todo el rato, me comuniqué con la universidad, me comuniqué con el PTR, me comuniqué con un técnico el que me ve y me resuelve los problemas, pero me solucionaron parcialmente la situación, faltando 15 minutos para el término de clase, pues yo ya le había dicho que no se preocuparan, que le iba a subir la clase. Bien, entonces esta clase es en cumplimiento de lo comprometido. Voy a salirme, dejar de compartir y ahí finalizar. Que tengan buenas noches.